Tengan una agradable jornada, doctor colegas. El día de hoy voy a presentar un tema sobre trauma musculoesquelético. Mi nombre es Caleb Jonathan Choque, estudiante de medicina de noveno semestre de la Universidad Privada Fran Tamayo, cursando la asignatura de Urgencias y Emergencias Médicas 2. Bueno, comenzando con la revisión primaria y reanimación de pacientes con lesiones potencialmente letales en extremidades, debemos evaluar las lesiones potencialmente mortales. Entre ellas está la hemorragia arterial grave, que esta puede ser causada por heridas penetrantes y trauma contuso, ya sea por fractura o luxación de una articulación próxima a una arteria. En la evaluación vamos a hacer control o medida de la extremidad fría, pálida o sin pulso, o un hematoma expansivo. En el manejo se debe hacer presión manual sobre la herida, utilizar vendaje compresivo con gasa. Si no resulta, hacer una presión sobre la arteria proximal. Si no funciona, se debe realizar un torniquete manual o neumático, y si el tiempo de cirugía es mayor a 1 hora, se debe aflojar el torniquete. Ahora, para el reimplante, tenemos que lavar a fondo la extremidad con solución de Ringer lactato y envolverlo en gasa estéril húmeda. El paciente que requiere una intensa reanimación o cirugía de las extremidades u otras lesiones no es candidato para el reimplante. Luego, la fractura bilateral de fémur. El mayor riesgo de complicación es por pérdida significativa de sangre, lesiones severas asociadas y complicaciones pulmonares, también un síndrome de falla multiorgánica, como también la muerte. Pasando al síndrome por aplastamiento, es una lesión por compresión de una gran masa muscular, frecuentemente en el muslo y en la pantorrilla. En la evaluación existe presencia de mioglobina y creatinasa sérica con valor de 10.000 unidades litros. Es indicativo de rhabdomiólisis. Y esta causa acidosis metabólica, hipercalcemia e hipocalcemia. El manejo es administración de líquido vía endovenoso, también bicarbonato vía endovenoso y diuresis osmótica. Pasando a los anexos de la revisión primaria, esta consiste en la inmovilización de la fractura. Debemos realinear la extremidad mediante férula para el control de sangrado, reducir el dolor y prevenir compromiso neurovascular. Ahora, en caso de fractura abierta, realizar desbridamiento quirúrgico con antibiótico-terapia. Y en la articulación luxada, si se reubica, debemos inmovilizar con férula, almohada o yeso. El examen radiológico solo realizar ante sospecha de que la causa de shock es una fractura. Continuando con la revisión secundaria, tenemos lo que es la historia. Evaluamos el mecanismo de lesión. Vamos a identificar lesiones no aparentes. En el ambiente se debe verificar si la herida estaba expuesta a contaminación, ya sea vidrio o suciedad. También las temperaturas extremas. Evaluar el estado previo a la lesión y factores predisponentes, como ser patologías previas, y así para poder determinar el esquema de tratamiento. Y observaciones de la atención prehospitalaria, como la hora, la posición, tipo de herida, fragmentos de hueso, luxaciones, cambio del estado neurológico, tiempo del torniquete en caso de que sea necesario. Al examen físico, procedemos a desvestir al paciente y evitar la hipotermia. En la inspección debemos inspeccionar la pérdida de flujo arterial, ver si hay presencia de síndrome compartimental, como también heridas abiertas de dorso o disfunción neurológica. La palpación en la lesión espinal o nervio periférico se considera pérdida del dolor y del tacto. En caso de fracturas hay dolor, sensibilidad, edema con deformidad o movilidad anormal del hueso. Y un movimiento anormal de la articulación indica ruptura de tendón o ligamentos. Ahora, si es difícil palpar el pulso, se puede realizar un ecodoppler para evaluar el flujo arterial. En una luxación de rodilla no se ven en las radiografías, pero sí se pueden diagnosticar con el examen físico.
El examen radiológico en pacientes con anormalidades hemodinámicas se realiza y está contraindicado en pacientes con compromiso vascular o inminente ruptura de piel. Entre las lesiones que ponen en riesgo las extremidades tenemos las fracturas abiertas y lesiones articulares abiertas. Debemos evaluar verificando la herida abierta, pero en ningún momento explorarla si está cerca de una articulación. Esta se debe evaluar con una TAC, viendo presencia de gas o colocar solución salina dentro de la articulación y ver si se comunica con la herida. El manejo consiste en limpiar y cubrirlo con vendaje estéril y húmedo, luego inmovilizarlo. La antibiótico-terapia de uso frecuente es la cefalosporina de primera generación. Se administra en menos de 3 horas. Las lesiones vasculares causan insuficiencia vascular y se sospecha en cambios en el pulso de distal y dolor excesivo al aplicar férula. En la evaluación, las lesiones no oclusivas causan frialdad, disminución del relleno capilar, disminución del pulso periférico y se puede evaluar con angiotac. El manejo consiste en una revascularización. Mayor a 6 horas hay necrosis, esto es debido a la insuficiencia vascular. Si existe deformidad, se puede alinear suavemente la extremidad para mejorar el flujo arterial. En el síndrome compartimental se da por el aumento de la presión del compartimento músculo aponeurótico que causa isquemia y posteriormente necrosis subyacente. Se evalúa mediante el dolor al estiramiento, edema tenso y parestesia o sensación alterada distal al extremo afectado. El manejo consiste en una fasciotomía. La lesión neurológica secundaria a fractura o luxación va a ser evaluado verificando la función motora voluntaria y sensibilidad y palpar la contracción muscular. El manejo consiste en inmovilizar y reducir las luxaciones. Otras lesiones de las extremidades pueden ser las laceraciones, donde hay desbridamiento y cierre. También las contusiones, que hay presencia de dolor, edema localizado y se aplica compresa fría. También riesgo de tétanos, en la que consiste en una herida mayor a 6 horas o lesión contusa o abrasiva o herida mayor a 1 centímetro de profundidad o causas por quemadura, frío o contaminación. Pasando a las lesiones articulares y ligamentosas, hay una tensión anormal en la articulación presentando hipersensibilidad, también una hemartrosis, salvo si la cápsula articular anterior está rota, donde se difunden a tejidos adyacentes. Frecuentemente retorna a su ubicación anatómica natural al inmovilizarlo. En las fracturas causan ruptura de la continuidad de la corteza ósea. En su evaluación hay presencia de dolor, edema, deformidad dolorosa, crepitación en el sitio de fractura. Se realiza radiografía de la articulación por arriba y debajo del sitio de sospecha. Esto es para descartar luxación oculta y lesión concomitante. El manejo consiste en inmovilización. Este incluye la articulación superior e inferior del sitio de la fractura. Principios de inmovilización. Los o el paciente debe ser inmovilizado antes de ser transportado. En fracturas de fémur, utilizar férulas de tracción. No aplicar tracción en pacientes con fractura homolateral de tibia. Las lesiones de rodilla se debe flexionar a 10 grados, luego utilizar férula larga de yeso posterior. En las fracturas de tibia se utilizan férula de yeso en el muslo inferior, rodilla y tobillo. En las fracturas de tobillo se debe utilizar férula bien acolchada. Lesiones de extremidades superior y mano. En la mano utilizar gasa y férula de yeso corto de brazo. La mano tiene que estar en ligera flexión y dedos en dorsiflexión de 45 grados en las articulaciones metacarpofalángicas.
Antebrazo y muñeca se debe utilizar férula de yeso acolchada. En el codo se realiza una flexión y luego utilizar férula acolchada o inmovilización al cuerpo con pañoleta o cabestrillo. En el hombro, utilizar pañoleta o cabestrillo o vendaje de tela. En el control del dolor, las férulas reducen el dolor. Si ésta persiste, se remueve la férula y se reevalúa. Los analgésicos son utilizados en lesiones articulares y fracturas. Pueden ser narcóticos endovenosos o sedantes. Un síndrome compartimental puede estar enmascarado a pacientes con bloqueo nervioso. En una fractura mayor que no experimente dolor o incomodidad, sospechar de lesiones asociadas al sensorio. Por último, los anexos, lesiones esqueléticas ocultas. Se debe rotar al paciente en bloque y quitar toda la ropa para asegurar la completa evaluación y evitar pasar por alto alguna lesión. Luego repetir el examen de cabeza a pies, luego de que el paciente haya sido estabilizado. Esto es para identificar lesiones ocultas.